En los últimos días se ha conocido un dato muy interesante que refiere a China, un tema sobre el que siempre hablamos, y no específicamente o exclusivamente sobre China, sino sobre China como actor global. Este es un estudio que se ha conocido que desde el lanzamiento del proyecto de la nueva franja, como se lo llama, la nueva ruta de la seda en el 2013, que lo anunció el presidente Xi Jinping, uno de los ejes de su política, China se ha convertido desde entonces en el mayor prestamista global, es decir, ha prestado a países del mundo, entre ellos Argentina, más de $1 billón. Hay, en un comienzo, en toda la primera parte de este periodo, según el estudio, son préstamos de infraestructura que van acompañando proyectos en los que la propia China está involucrada, proyectos que forman parte de la franja, pero también ha habido préstamos, ayudas para rescates, como se ha dado inclusive en el caso argentino. Para tratar de entender este y otros temas respecto a China como actor global, estamos aquí, tenemos el placer de poder charlar en piso con Sebastián Schulz. Él es sociólogo y él es parte del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Sebastián, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar. Sebastián, ¿cómo es esto de el gran prestamista global en los últimos 10 años? Bueno, es una manifestación, como vos decías, de un proceso general, digamos. Ya desde hace varios años, desde 2014, China es una de las principales economías a nivel internacional. Desde 2014, la principal economía, si medimos el PBI, paridad de poder adquisitivo del salario, todavía es la segunda economía global en PBI nominal, pero acercándose paulatinamente a los Estados Unidos. Y en ese marco, además de su protagonismo económico, China ha iniciado ya desde hace varios años un protagonismo diplomático internacional muy fuerte que se expresa en los ámbitos de cooperación, digamos. A la par de eso, lo que vemos es, de alguna manera, una crisis de las instituciones financieras quizás tradicionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que hace que muchos países, sobre todo del llamado sur global, países emergentes y en desarrollo, encuentren en China un prestamista interesante que les permita suplir a estos organismos internacionales. Esto va acompañado, como vos decías, de un megaproyecto global de infraestructura, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, en la cual más de 150 países hoy son parte de esta iniciativa, entre ellos Argentina y 21 países más de América Latina y el Caribe. China ha financiado muchísimos proyectos de infraestructura que van desde puertos, aeropuertos, represas hidroeléctricas, redes ferroviarias, digamos, por solo mencionar algunas, pero también, como vos decías, China ha creado o ha montado un sistema de inversión financiera, como por ejemplo el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, incluso el propio Banco del BRICS, para, digamos, llevar adelante una empresa de estas características. ¿Cómo ves esta posibilidad que en el caso de que en segunda vuelta se impusiera Massa, porque no creo, ya ha dicho que no en el caso de Milei, que la Argentina se sume a los BRICS? Bueno, creo que es parte de la estrategia del frente de gobierno que expresa Massa y que Massa ha catalogado como una inserción internacional inteligente, ¿no? Una inserción que implica no romper de alguna manera relaciones directamente con los socios occidentales, hablamos de la Unión Europea y de los Estados Unidos, sino en todo caso mantener esas relaciones, pero acercarse mucho más a lo que es la expresión del mundo emergente y el mundo en desarrollo. Digamos, creo que esto habla un poco de entender cómo se dan las nuevas dinámicas a nivel internacional luego de la globalización y de la interconexión que existe entre gran parte de los países, en lo que muchos autores denominan una interdependencia. Digamos, no se puede hoy ser selectivos en las relaciones internacionales, porque básicamente, si tomamos un ejemplo, Estados Unidos y China son primeros socios comerciales entre sí, digamos. Entonces, en ese marco, si las dos megapotencias que hoy están disputando a nivel internacional son grandes socios comerciales mutuamente, ¿por qué Argentina debería tomar partido necesariamente en este sentido? Ante este protagonismo y este despliegue chino, algunos actores globales como la Unión Europea están empezando a moverse inclusive en la región. Hace poco visitó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunciaron una serie de planes, por ejemplo, para energía sustentable. Eso es un poco una reacción de estos socios occidentales, ¿verdad? Bueno, principalmente, como vos mencionabas, de la Unión Europea, una Unión Europea muy golpeada en los últimos años, que ha perdido capacidad de acción y capacidad de iniciativa
a partir del ascenso de China, de Rusia, de la India, de los pocos márgenes que le ha dejado Estados Unidos y principalmente a partir de Ucrania, digamos. Claro. Una Unión Europea que venía acercándose en términos geopolíticos muy fuertemente a Rusia y a China, y que, digamos, el conflicto en Ucrania de alguna manera cortó cualquier tipo de esos lazos. La explosión del gasoducto Nord Stream que llevaba gas a Europa es un poco una manifestación de eso. Frente a eso, Europa y la Unión Europea ha desarrollado lo que ellos denominan una autonomía estratégica, digamos, intentando tener un poco más de iniciativa regional y en ese marco buscar encabezar lo que se conoce como la revolución verde, la transición ecológica hacia las energías renovables, ¿no? Lo que se llama el Pacto Verde Europeo, que, bueno, para llevar adelante, que me parece que esto es a veces lo que no se dice, para llevar adelante esa transición ecológica, lo que se necesita son minerales, recursos naturales, muchos de los cuales, por ejemplo el litio, ¿no?, están en América Latina. Por eso Europa lo que busca es acercarse a la región para poder, obtener esos recursos que le permitan llevar adelante esa transición. Y yo veía también que en los últimos meses, más allá de la cuestión más obvia de la migración, también hay un renovado interés en África, por estas cuestiones de la Unión Europea, ¿verdad? Bueno, pasa que también, digamos, creo que los acontecimientos en Níger, en Mali, en estos países han demostrado que la Unión Europea, África está intentando romper algunas relaciones de dependencia que la han atado históricamente a la Unión Europea, y eso es visto con preocupación por la propia Unión Europea, principalmente por Francia, Alemania, porque así como América Latina de alguna manera fue considerado históricamente el patio trasero de los Estados Unidos, África es una especie de patio trasero para Europa, digamos, es un gran territorio en donde la Unión Europea obtiene recursos y hace negocios. La cada vez mayor capacidad de poder de África en este sentido, por ejemplo, a partir de unirse a los BRICS en algunos de los países, fortalecer procesos regionales como la Unión Africana y, bueno, golpes de Estado que se plantean como anti-europeos, anti-franceses, despiertan un poco las alarmas en Europa. Se está hablando de una nueva alianza, que en realidad tampoco es tan nueva, ¿no? Pero una nueva alianza a partir del conflicto en Medio Oriente entre Rusia, China e Irán. ¿Es una alianza real? ¿Es así de nueva? Bueno, nueva, lo que se dice nueva, digamos, es una alianza histórica, pero adquiere nuevos matices a partir de los sucesos de Medio Oriente. Que a ver, el conflicto de Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Palestina, o entre Israel y Hamás, o Netanyahu y Hamás, como queramos llamarlo, es un conflicto que viene de larga data, pero bueno, se reactualiza actualmente en el marco de lo que quizás yo llamo, junto con algunos autores, una crisis integral de alguna manera. Vivimos en un mundo muy cargado de tensiones, lo de Ucrania es una manifestación, lo de que pasa en Medio Oriente es otra, pero paralelamente se está dando un proceso de articulación de los países emergentes muy fuerte, digamos, lo que se vio, por ejemplo, en la histórica restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, o el ingreso de Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto y Etiopía junto con Argentina al bloque de los BRICS. Lo mismo, la incapacidad de Estados Unidos de imponer las condiciones en Siria, el acuerdo estratégico entre Irán y China, la decisión de Arabia Saudita de comerciar petróleo en yuanes. Bueno, estamos hablando de una región que se plantea mucho más independiente de los postulados de Occidente y de los Estados Unidos, y con una decisión de acercarse a aliados más o menos históricos como los que vos mencionabas, ¿no? Rusia, China, la India. En realidad la idea que uno tiene es como que no hay un gran jefe general, ¿no? Claro. Más que todo es eso, ¿verdad? Bueno, creo que vos llevás al llano algo que quizás nosotros en la academia decimos como este proceso de transición hacia la multipolaridad, sí, ¿no? En donde no hay un solo polo de poder que digita las condiciones y que impone condiciones a nivel internacional, como lo fue Estados Unidos durante los años 90. Quizás China se destaca por su capacidad económica, pero solamente China tampoco es que puede imponer hoy condiciones. Necesita, y creo que China es consciente de eso, de otros actores, como por ejemplo los que mencionábamos, ¿no? Rusia, la India, incluso Sudáfrica, Argentina y Brasil. Es decir, creo que el orden internacional de alguna manera se debate entre volver a una unipolaridad centrada en Occidente y en los Estados Unidos, o ir hacia un orden internacional mucho más democrático, queramos llamarle, mucho más, pluriversal, mucho más diverso. ¿Y cómo ves, ya entrando puntualmente desde que estalló este último conflicto entre Israel, Hamás, Netanyahu, Hamás, cómo ves cómo se está moviendo China?
Bueno, China lo que está buscando hoy es tratar de apagar el fuego, digamos, o buscar un cese de las hostilidades que agrave la situación en la región, una región que para China es estratégica, digamos. Claro. China, prácticamente todos los países de la región son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. China considera al Medio Oriente como una cuna de civilizaciones, al igual que lo es China, digamos, en ese marco considera la relación con la región como estratégica, pero también hay que decirlo, es una provisión, una región que provee gran parte de los recursos que China necesita fuertemente para sostener su economía. Estamos hablando del gas, estamos hablando del petróleo, estamos hablando de las rutas comerciales por las que pasan gran parte del comercio marítimo chino, y en ese marco la postura de China es, bueno, o sea, en lo inmediato hay que garantizar el cese de las hostilidades, que fue la propuesta que llevó China a las Naciones Unidas y que fue vetada por los Estados Unidos. No solo China, digamos, también Brasil llevó la propuesta, los Emiratos Árabes, prácticamente todos los países estaban en la misma sintonía. Lo que dice China es, digamos, hay que garantizar un entorno estable para la coexistencia de los dos estados, tanto de Israel como Palestina, estados internacionalmente reconocidos, según los acuerdos de Naciones Unidas de 1947. Ese tiene que ser el punto de partida para cualquier negociación de paz. Junto con eso, digamos, sí, lo que plantea China es correr a Hamás de las negociaciones. Digamos, Claro. China no reivindica el atentado de Hamás, lo considera que eso fue el inicio de estas hostilidades, hay que quitarlo de las negociaciones y poner en todo caso a la Autoridad Nacional Palestina, Claro. Que es pero en parte lo que están diciendo algunos aliados europeos también. Claro, eso estaba pensando, que eso se aleja de la posición de, por ejemplo, Irán o, por ejemplo, Rusia. no, es que seguramente no hay una posición unificada entre China y, por ejemplo, Rusia, ¿no? China y Rusia, si bien son aliados estratégicos, e incluso Putin y Xi Jinping, siempre que se juntan dicen somos mejores amigos. Somos amigos. Uno ve grandes diferencias con respecto a la forma de abordar la política exterior, y yo la leo quizás como diferencias hasta idiosincráticas y filosóficas, digamos. Claro. La postura de Rusia es una postura más ligada al pensamiento clásico occidental, por ejemplo, en la necesidad de que a los conflictos internacionales intervenir directamente para forzar una resolución según el interés nacional. China tiene una postura mucho más expectante, de decir, bueno, acá los que deben resolver el conflicto son obviamente Israel y Palestina junto con los países importantes de la región. Claro. Es decir, si tiene que haber una mesa de negociación, en esa mesa tiene que estar Palestina, tiene que estar Israel, tiene que estar Arabia Saudita, tiene que estar Egipto, tiene que estar Turquía, tiene que estar Irán. Digamos, esos Pero son no las, China. Pero no China, no Rusia, no los Estados Unidos. Claro. Digamos, Rusia es distinta en esa situación. Perfecto. Qué interesante. Bueno, muy interesante lo que acabamos de hablar con Sebastián Jules, él es sociólogo, integra el Centro de Estudios Chinos de la Universidad de La Plata. Arrancamos hablando de China como gran prestamista, pero terminamos hablando de su protagonismo global diplomático y especialmente su postura tan particular en el conflicto entre Israel y Hamás. Gracias, Sebastián. Muchas gracias por la Gracias. invitación.